¿Está Alexis? Listo. Espera un momentico. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Un saludo para todos y a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a esta segunda parte de los estudios latinoamericanos en su segundo día. Hoy vamos a empezar con una conversación muy linda, muy interesante, con unas invitadas que les invitamos a que escuchemos atentamente para seguir resonando desde el abrazo. Hoy vamos a conversar sobre un asunto clave y vital para todas las personas que estamos aquí y quienes nos están escuchando, y es que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y vamos a conversar entonces con tres mujeres que tienen unas reflexiones muy potentes alrededor de esto. Uma Díaz, quien en este momento no ha podido conectarse, pero en algún momento va a formar parte de la conversación. Claudia Montagut, que también hace parte del equipo INDECAL y que va a estar acá también conversando sobre el asunto. Y Mora Humada, que estamos muy contentos de que nos esté acompañando también Mora, su primera vez en estos octubres. Y bueno, la intención entonces es darle ahorita la palabra a Claudia, recordando de todos modos que todos estos asuntos que vamos a conversar acá, todo esto que sentimos, pensamos, que ponemos en compartencia, lo queremos seguir articulando en los octubres latinoamericanos. Más adelante, en los espacios que vamos a tener de los círculos, pero también en la posibilidad que tenemos de hacer preguntas presenciales para quienes tienen la oportunidad de estar en este espacio, pero también quienes estén conectadas y conectados en el Facebook Live pueden hacer sus preguntas, comentarios allí en el chat y vamos a transmitirlos acá a las invitadas. Entonces, recordar un poquito también algunos asuntos sobre los que hemos estado conversando ayer y hoy. Unas categorías que han emergido en la conversación tienen que ver con la autonomía, por ejemplo, con la fragmentación, que ayer estuvimos articulándonos alrededor de esto en las conversaciones, preguntándonos qué es lo que se fragmenta, de qué hablamos cuando hablamos de autonomía, si la autonomía tiene que ver solamente con el Estado, si es una discusión que se centra únicamente en las instituciones del Estado, o si tiene que trasladar esta discusión también como a otras dimensiones del sujeto, de la vida cotidiana, de qué nos vamos a autonomizar, esa también es una pregunta que ha circulado, y el problema y la discusión también frente a la autonomía y a la fragmentación será únicamente desde el racismo, desde una lectura racial, o qué otras categorías y lecturas podrían articularse allí. ¿A qué le vamos a apostar también desde INDECAL como parte de este proyecto frente a la discusión de la autonomía, de la fragmentación? ¿Desde qué lugar estamos hablando y estamos enunciando eso? Y también hoy, esta mañana, tuvimos la oportunidad de conversar también sobre el asunto de las emociones, sobre cómo identificar esas emociones, cómo identificar y cómo ir rastreando lo que nos pasa en el cuerpo con las emociones que sentimos, cómo podemos nombrarlas y cómo podemos gestionarlas, hacer un trabajo sobre ellas también es importante. Y allí también quedaron como en punto unas discusiones que seguramente pueden articularse a esa conversación que tiene que ver con cómo abordamos el emocional. También desde el lugar que era un poco la pregunta que quedaba aquí. ¿Cómo abordamos la emocional en nuestros proyectos éticos y políticos? Porque la mayoría de personas que estamos aquí hacemos parte de INDECAL, pero también de otras militancias, también de otros proyectos éticos y políticos en la vida cotidiana, pero también en organizaciones, colectivos, tejidos y demás. Y queda un poco la pregunta sobre esto, ¿cómo abordamos ese rastreo y ese trabajo de lo emocional en esos proyectos éticos y políticos? Y también, ¿cómo estamos nombrando esas emociones? Esa es una pregunta también muy interesante. Mencionaba ahorita también con Maribel, como una crítica a nombrar la violencia de esta manera, como a nombrar solo desde la rabia, desde la violencia, como desde las emociones
más básicas, o si valdría la pena entonces buscar como otras maneras de nombrar, como poner un poco eso en discusión, que siento que también hay que le interesa eso, buscar otras formas de nombrar lo que nos falta y los motivos. Entonces quería como empezar por ahí, como para articular un poquito lo que hemos venido conversando y así poderlo ligar también a las reflexiones que nos traen Uma, Claudia y Morgan. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo quiero darle el paso a Claudia. Bienvenida, Claudia, a los octubres y para que empecemos a conversar sobre cómo cambiar el mundo desde pensar el nacimiento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho estar acá y he estado en algunas de las charlas y bueno, aquí sintiéndolos. Bueno, pues a ver, lo primero que quiero decir es que esta es como una parte de mi vida que Estela la conoce, pero que no es, digamos, como lo que yo he hecho en IPECAL. Y es que desde hace más o menos 20 años he caminado con comunidades indígenas y en ese proceso me convertí en una terapeuta de terapias de las comunidades indígenas. Y ahí en esas terapias, lo central siempre fueron la presencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres como unos sujetos, digamos, que tienen, digamos, toda una búsqueda sobre quiénes somos, tenemos una búsqueda sobre quiénes somos y ahí digamos que el cuerpo y la salud y las emociones hacen parte de eso. Y entonces en ese camino una de las primeras reflexiones que llegan con las comunidades indígenas es todo el trabajo sobre la menstruación, sobre la luna que le decimos nosotros. Y entonces estar acá en este momento, en este espacio, adquiere, digamos, una dimensión política, algo que ha pasado en los últimos 30 años más o menos, y es que muchas mujeres desde diferentes movimientos han hecho, si se escucha bien, aquí yo estoy con una resonancia. Ok. Entonces, ¿continúo? Sí. No te escuché. ¿Qué dijiste? Te estamos escuchando bien, Claudia, puedes seguir. Ok, bueno. Desde hace más o menos 30 años, lo que yo conozco, se está haciendo un proceso en el que muchas mujeres, por diferentes caminos, han empezado a levantar los oficios femeninos. Oficios que se hacían desde hace mucho tiempo, pero que en este momento son nombrados. Oficios que permanecían, digamos, en unas prácticas culturales, pero que empiezan a ser nombrados de una manera diferente y básicamente a ser nombrados, a tener nombre y a tener a levantar el oficio de qué es lo que significa acompañar a una mujer en la gestación. Yo empecé a hacer ese trabajo, hace 20 años eso, pero hace 12 años a hacer un trabajo de conformar una asociación de partería y a formarme como partera. Y ahí entonces, cuando yo encontré eso, yo dije, uy, este es el lugar para hacer la revolución, porque es el lugar donde nacen las historias de todos nosotros, donde en la historia que la mamá ha tenido en la gestación, es la historia de quiénes somos nosotros, lo que la mamá come, el lugar donde caminó, las personas con las que habló, todo eso, el dolor y el sufrimiento que vivió, si fue acompañada por una pareja o no, si a su alrededor había violencia, si había hambre, si había soledad, todo esto hace parte de lo que va a ser la memoria emocional de ese bebé. Y muchas de esas cosas nosotros pues no las podemos reconocer, las hemos reconocido en procesos terapéuticos, en diferentes cosas que no, que digamos que adquieren como una visión que es individual, ¿no? Que es como, que es mi acto individual. Pero haciendo este trabajo
pude comprender mucho más que ningún síntoma que tenga cualquier persona es un síntoma individual, sino que todo síntoma es social, de todo lo que sucede en nuestro entorno. Y entonces, a partir de eso también se ha, digamos, como levantado todo como un despertar, yo le digo a eso, la saga paleontológica, y es que para poder comprender qué es lo que estaba pasando ahí, donde surge el cuidado materno y el cuidado general que hemos, digamos, tenido culturalmente las mujeres, surge también como una mirada en la que se reconoce ese cuidado y se investiga qué es lo que es el cuidado hasta llegar a un punto como en este momento que tenemos una estadística de economía del cuidado a nivel internacional y por ejemplo en Colombia ya hay estadísticas de economía del cuidado. Cuando se inicia eso, se inicia con el trabajo de una mujer que se llama Rian Eisler, que hace un trabajo recoger, digamos, toda una información paleontológica para mostrar que hubo una época en que los hombres y las mujeres vivían en unas relaciones que no eran de dominio, que hubo unas culturas donde las relaciones entre hombres y mujeres eran de igualdad. Y yo conocí eso en Ipecal, leyendo Maturana, que en un libro que se llama El cáliz y la espada de esta mujer. Y entonces esto hace como todo un movimiento. Y ahora digamos que estamos hablando acá de lo que significa entonces nacer de otra manera. Entonces, nacer de otra manera, digamos que es algo indispensable para poder hacer un nuevo proyecto como de vida, digamos, como comunitaria. Y entonces eso a veces se convierte pues a veces la gente mira eso románticamente, o también he tenido, digamos, críticas donde se dice que pensar que los hijos de esa manera es como eugenesia. No sé si saben ustedes qué es la eugenesia, que es, digamos, toda esa ciencia que estudia cómo hacer para que nazcan nuevos hijos, pero que sean de una raza elegida, que sean mejores, y eso surge todo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a la vez que pasan muchas otras cosas en el mundo que están en silencio, y nosotros pues estamos a veces más enfocados donde hay fuego, pero donde hay otro fuego, que es el fuego de la vida, ahí está pasando, digamos, algo muy importante, que es también lo que va, digamos, a plantear qué generaciones son las que vienen. Y entonces en eso se acuñó un término y una investigación que se llama epigenética, y la epigenética es lo que pasa por fuera de la genética. Y entonces la epigenética está mostrando digamos, hasta hace también más o menos unos 40 años se pensaba que el código genético era una caja negra y que no lo afectaba nada. Con la epigenética se pudo establecer, se sigue estableciendo, se sigue investigando que todo lo que una madre vive durante la gestación puede generar, por ejemplo, enfermedades específicas en una persona. Si una mujer, por ejemplo, literalmente aguanta hambre durante la gestación, sus hijos se pueden enfermar, por ejemplo, de diabetes o de otras enfermedades, dependiendo si es una niña o es un niño. Y entonces eso empieza a mover también entonces todos los hilos de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en el momento de gestar y qué es lo que significa todas las protecciones que han surgido a la gestación y a la crianza, pero que son en un contexto político diferente a pensar qué es lo que sucede con toda la emocionalidad de un ser. Porque entonces cuando estamos diciendo que cuando un bebé nace con toda la emocionalidad de la madre, con todo eso que vivió bonito o doloroso durante ese proceso, eso después con el tiempo entonces va a ser representado de diferentes maneras y nosotros a veces pensamos que lo que estamos haciendo es algo que es nuestra identidad, pero en realidad estamos desarrollando algo que sucedió en esa gestación, tenemos un dolor o una enfermedad que viene de ahí. Nos manifestamos de alguna manera que viene de ese momento. Entonces, digamos que esto, cuando hablamos de
de cambiar la forma de nacer. Cuando un bebé nace en un contexto que no es un hospitalario, a veces uno piensa como que lo tienen naturalizado y los bebés nacen en el hospital, pero este proceso en Colombia, y yo creo que en México puede ser hasta de menos tiempo, este proceso solamente lleva más o menos unos 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se conforman todos los sistemas de salud obligatorios, y de ahí es que, digamos, el parto empieza a ser ya un parto para ser hospitalario. Pero todavía en este momento, tal vez personas que están acá en esta sala puedan decir que nacieron en casa, o que sus mamás o sus papás nacieron en casa, porque eso era realmente lo que ahí sucedía. Cuando se conforma estos sistemas ya hospitalarios, empieza a cambiar el lugar del nacimiento. Y entonces lo que decimos nosotras también es que los hijos se hacen en la intimidad y se paren en la intimidad. Y en ese ambiente familiar, en esa casa, en ese lugar, que es como el nido que se construye para que suceda, entonces empiezan a hacerse un montón de coordenadas para que ese nacimiento sea de otra manera y que esa madre tenga una experiencia diferente. Porque el nacimiento es un ritual de paso del bebé que nace y de la madre y el padre que nacen. Y nosotros digamos que en la cultura ya no pensamos en ese término de ritual de paso. Y es digamos, un umbral de la vida y la muerte. Ahí estamos en ese umbral. Entonces, digamos que esta es como la dimensión política de lo que significa el acompañamiento a madres, a familias en la gestación. Y pues esta es la primera puntada que yo quiero dar ahí, porque cuando habíamos hablado con Uma y con Mora, lo que dijimos era que queríamos era como más charlar sobre lo que cada una hace y sobre nuestras experiencias. Pero que este momento de poner esta palabra acá en este lugar con líderes sociales de toda América Latina y que esa palabra salga desde IPECAL es, digamos, un momento para mí que ahí sí tocaría decir un momento histórico, ¿no? Para donde esa palabra llega a una instancia como esta. Entonces, pues Mora, para que sigamos ahí tejiendo. Gracias por lo que nos compartes, porque además es muy lindo cuando dices que al hablar de un buen nacer también hablamos de un nacer para padres y madres, no solamente para ese nuevo sujeto que llega al mundo. Ahí salen varias puntadas para seguir tejiendo. Entonces, Mora, adelante. Ay, qué les voy a contar un poco qué hago. Yo hace 6 años, con el nacimiento de mi hijo, decidí formarme como una posparto, porque a partir de mi posparto, mi experiencia, a partir del acompañamiento informal de otras mujeres, y luego de empezar a ejercer como la posparto, empecé a acompañar a mujeres terapéuticamente, madres y no madres, y ha sido un aprendizaje maravilloso. Y hace poco sumé a ese trabajo la perspectiva del chamanismo antagónico. Entonces hago ahí un poco de todo en el acompañamiento de mujeres, madres y no madres, y es desde ahí que desde hace, empezandito la pandemia, empecé a pensar un poco más en todos los puntos que se tocaban entre las mujeres con las que estaba trabajando y las realidades que contaban y los procesos que vivían. Y la verdad es que como estoy en un momento un poco transicional, porque estoy haciendo 3 cosas a la vez en el mismo espacio, decidí escribir algo que me gustaría leerles, justamente como parte de esta reflexión que vengo haciendo. Si les parece bien, me dan permiso. Bueno, gracias. Cuando empecé a acompañar pospartos, me empecé a encontrar con mujeres que sentían que se volvían locas, porque habían perdido el control de su estado de ánimo, de su cuerpo, de su casa, porque se sentían solas estando rodeadas, casi acosadas de gente.
porque de repente no soportaban a sus compañeros o les generaban profundo desencanto y tristeza, porque revivían sus primeros días de vida, el útero de sus madres, de sus abuelas, a través de experiencias que no entendían. Una vez llegó una mujer psicóloga con 15 años de psicoanálisis en su haber, madre en su segundo mes de posparto luego de una pérdida perinatal, considerando seriamente iniciar tratamiento psiquiátrico, asustada porque sentía que estaba tan fuera de control y desequilibrada que empezaba a tener alucinaciones, lo que ella llamaba alucinaciones que en realidad eran memorias uterinas, y ataques de llanto desesperado e insofocable que ella llamaba crisis de ansiedad. Y ahí lo entendí. El quiebre del posparto, la manera en que da vuelta la vida de las mujeres, sus cuerpos, sus emociones, como un calcetín, literal. No solo están las hormonas que se vuelven locas, aunque en realidad están más lúcidas y coherentes que nunca, afinando esa orquesta que sostiene y sostendrá para siempre la vida, las tetas chorrantes, el desgarro del periné o la episiotomía, la panza hogar que está colgante, que está caliente, que está gelatinosa, el miedo a lo desconocido, la conciencia del para siempre que se instala cuando uno tiene a su hijo recién parido, salido de su vientre en los brazos, y empieza a pensar qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto para toda la vida? ¿Cómo le voy a hacer? Eso es el sentir. Y eso es lo que pasa, que parir nos pone a sentir. Cada parte de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos humanos y sutiles, cada pedazo de nuestra historia guardada en cada uno de nuestros poros y los de nuestros ancestros conectados a nosotras. La vida que enciende nuestros cuerpos y los de nuestros hijos para que juntos abramos este camino que los va a traer de este lado del mundo, nos pone a sentir dolor, miedo, a veces placer. Se siente placer, se puede sentir placer en el parto. A veces alegría, euforia, deseo, pero también los duelos que no vivimos, los gritos que sofocamos, las emociones que nos negamos, el cuerpo que disimulamos, el placer que no nos permitimos, el entorno que disculpamos, naturalizamos y toleramos cada día. La memoria celular se activa, la frecuencia cerebral baja, los portales se abren y nuestra vida es la que fluye. Nuestra vida, que en ese momento se resume en ese ser que nuestra ova eligió para crear y conectar a nosotras, a nuestro linaje, a nuestro camino en el mundo y recibir todos los regalos que ese ser trae, su sabiduría, sus enseñanzas, su amor. Luego, cuando empecé a acompañar mujeres no madres en procesos de vida, me encontré con el mismo fondo. Mujeres viviendo eventos traumáticos, pero también felices y placenteros, que sentían que se volvían locas, que tenían miedo de sí mismas, que se asustaban por lo que estaba pasando, que se sentían raras, confundidas, extrañas, fuera de lugar. Y empezaban los quiebres y los miedos y las somatizaciones y las catarsis y los bloqueos, y entraban en soledad y en enojo, en desconexión, en codependencia, y empezaban con el síndrome de la impostora, vivían desde la inseguridad y empezaban a tener enfermedades, menstruaciones dolorosas, vaginismo, fibromialgias, diagnósticos de trastornos de personalidad. Y entonces me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que sentir nos da tanto miedo, que sentir nos quiebra, que sentir nos asusta, que sentir nos saca de nuestro centro de esta manera? ¿Y por qué tenemos que buscar espacios terapéuticos para sentir? ¿Por qué necesitamos buscar espacios donde nos podamos sentir protegidas, contenidas? ¿Por qué necesitamos privacidad para sentir? Y alguien que por lo menos nos guíe a nuestro sentir, nos valide, nos ayude a sentir. ¿Qué es lo que sentimos? Me pregunto en esos escenarios. ¿Es la explicación de lo que sentimos? ¿Es la racionalización que nos permite conceptualizar lo que sentimos en nuestro cuerpo para traducirlo en códigos entendibles, válidos, manejables para nuestros interlocutores? ¿Dónde sentimos? ¿Sentimos en el cuerpo? ¿Sentimos en el corazón? ¿O estamos sintiendo desde la tarea, como cabeza, como una tarea para estar mejor, para tener mejor control de mis emociones, para saber relacionarme mejor con mis estudiantes, para saber relacionarme mejor con mi pareja, aunque la relación no me guste? Cuando una mujer pospartea,
se espera que eventualmente esa fase termine y esa mujer vuelva a la normalidad, se reincorpore a la realidad adulta nuevamente, se reactive y regrese a la vida, lo que sea que eso signifique, cuando está más presente en ella que nunca. Bueno, pues las mujeres madres les tenemos una noticia. Eso no pasa, nunca. Nunca ha pasado y nunca pasará. Incluso cuando una mujer madre regrese y se vuelva a alinear socialmente, no es la misma y nunca lo volverá a hacer. Si tiene el espacio o el privilegio, podrá permitirse reconocer su propio duelo. Su duelo de sí misma, de su vida previa, de la pareja, de la madre que pensó que sería, de su cuerpo. Gestarse, reconocerse, renacer, volverse a elegir y reconfigurar su vida desde esta que sigue siendo, pero es otra. Y lo mismo podríamos decir quizás de cualquier proceso de vida que vivimos. Nunca volvemos a ser los mismos, nunca volvemos a la normalidad. Y ojalá nunca nos volviéramos a alinear más que con nosotros mismos. Cambiar la forma de nacer, para mí, y desde este aprendizaje que les estoy compartiendo, tiene que ver con cambiar la forma de sostener la vida. Porque sostenemos el parto humanizado, pero en el hospital, como contaba Claudia, porque además el parto es lo más humano que hay. El parto humanizado, bueno, no existe en realidad. El parto es humano, no estamos pariendo legos, estamos pariendo gente. Pero en el hospital, donde una vez nacido el bebé, se pincha la burbuja amorosa que se crea en la sala LPR, se llama sala de labor, parto, recuperación, que es para que hagas todo en el mismo lugar y no salgas. Pero una vez que el bebé sale, se prende la luz, se acaba el show y empiezan a traer enfermeras, pediatras, doctores, administrativos, hay que firmar papeles y hay que reincorporarse a la realidad, porque la vida sigue. Tenemos un posparto amoroso, contenido, conectado, respetado, pero se acaba el posparto, mentira, y hay que regresar a la realidad, y hay que volver a trabajar, y hay que volver a tener sexo, y hay que volver a estar linda, y hay que volver a tener vida social. Sostenemos una crianza amorosa, respetuosa, con apego, amamantamos hasta los 4 años, colechamos, hacemos baby led weaning, hacemos un montón de cosas, pero llega el segundo septenio y hay que incorporarse a la escuela para aprender a vivir en sociedad, para después tener que ir a buscar esos espacios seguros donde repararnos de la sociedad y tener permiso de sentir de manera controlada, porque si no nos rompemos y empezamos a hacer síntomas socialmente incómodos, socialmente disfuncionales. Entonces, ¿cómo estamos sosteniendo la vida? ¿Desde dónde? ¿Desde la doctrina? ¿Desde la estructura? ¿Desde el sentir como tarea? ¿Qué está pasando con la dulzura, con la vulnerabilidad, el amor, el cuerpo, el sexo, el placer, la conexión? ¿Cómo nos acompañamos a nosotros y a los otros a vivir la vida? ¿Y cuándo nos permitimos sentir en este proceso? Y entonces me pregunto, ¿es lo mismo acompañar que educar? ¿Es lo mismo criar que educar? ¿Alguna vez educamos realmente? ¿Es lo mismo sentir que acorpar? ¿Acorpamos lo que sentimos o lo racionalizamos? ¿Nos permitimos experimentar lo que el mundo y el otro me genera? Cambiar la forma de nacer también tiene que ver con cambiar la forma de sostener la vida, de caminarla, de acompañarla y de creerla. Y ahora me gustaría proponerles un ejercicio, si todavía tengo tiempo. ¿Hay alguien que no quiera ser tocado o tocada hoy? ¿No? No se van a tocar sus partes, solo se van a tocar. Entonces, y si alguien quiere tocarse solo con su pareja, ¿está bien? Y si no, ¿vale? Bueno, quiero poner una canción. Les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que se pongan, que elijan una pareja opuesta a su género, al género con el que se identifiquen. Entonces les voy a poner que elijan una pareja y se pongan frente a su pareja, por favor. No se tengan miedo, se pueden elegir, no se van a casar, van a hacer una
¿Qué pareja? ¿Qué sexo? Si quieres lo vas explicando, ¿eh? Porque si le va a por ahí en ese momento. Ahora, podrías usar Perdónenme. Pónganse frente a frente. No, todavía no. Si se quieren tocar. Hola, yo quiero ver el ejercicio. Joao, hola, Juan. ¿Se salieron en? Ah, ok. Ah, bueno, hágale pues. Ah, la Inés también se fue. Que tú vas a ir a... Hola Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Oye Clau, es que me escribió por acá Patricia que tú vas a ir a la ceremonia del fin de semana que vamos a tener en Guarne. No sé si estaremos de los cables cruzados o si es así. ¿Me confirmas, por favor? Gracias.
Alexis, ¿todavía no sabes nada? ¿No sabes nada todavía? Ah, porque la otra chica me está escribiendo que ya se iba a conectar. Ah, bueno. Sí, ha pasado esto en las otras charlas. Ah, yo creí que estabas allá.
Alexis, ¿cuánto esperamos? Por ahí 15 minutos y ya, ¿no? Bueno. Yo casi pero no son muy pequeños, son compartimos la edad. Y entre no teníamos ni tiempo de hablar. Queríamos compartir más, queríamos hablar de cosas, queríamos mirábamos, nos veíamos, nos veíamos desesperados, nos tratábamos de abrazar en esa mirada. Como pensar que a veces en ese momento teníamos de sentarnos y poder platicar con lo que estábamos pasando. Y con todas las tensiones, porque también nuestras madres tenían ideas distintas, ¿no? De lo que era tener un hijo y de cómo criar a un bebé, ¿no? Y eso también generaba tensión. Y lo tratábamos de compartir, increíble, porque no había el espacio entre nuestros propios proyectos, entre nuestros propios sueños, entre los desvelos y los sueños de nuestros hijos. Pero creo que Mora dio la clave
que dice, quienes han estado ahí para sostenernos, para sostener esta vida, pues han sido esas mujeres, ¿no? Con todas las tensiones que pudiéramos tener con ellas. Ahí estuvieron, a veces sosteniendo la mano y a veces sosteniéndonos, ¿no? Emocionalmente. La doctora Estela me sostuvo muchas veces. Y bueno, pues yo creo que esos espacios potencian a las sujetas, que el espacio de compartir, que el espacio de abrazarse, de mirarse, de sentirse, nos potencia, y que a lo mejor hay miedo a ser juzgadas, ¿no? Hay miedo a no estar haciendo bien las cosas, a los deberes ser, a los trabajos, pero creo que yo en mi perspectiva y con ustedes, ¿no? Que a veces ese refugio, ese espacio estaba en ese abrazo que muchas veces ayer en el pecado, ¿no? Lo tuve de ambas. Y gracias. Dale, Gaby, adelante. Adelante. Bueno, yo quiero agradecer mucho a Mora este ejercicio que nos hizo hoy. Realmente, a pesar de tantos encuentros, es cierto, o sea, Mora hoy hace una exposición maravillosa desde la vida, dar vida. Y yo lo que quiero compartir es, qué casualidad que el tema de estos encuentros es el abrazo. Y Mora nos fue guiando en el ejercicio. Tocarnos respetuosamente, sentir, mirarnos a los ojos. Pero ella nunca nos dijo al final, dense un abrazo. Y cuando terminó el ejercicio, que me tocó hacerlo con mi compañera de Querétaro, cuando cerramos los ojos, comentamos ambas, ¿no? Aquí pasa todo. En este útero pasa todo. Y yo me imaginé el tema de mis hijos. Y es cierto, o sea, hay momentos en que nos hemos olvidado, como sujetas, de lo que pasa ahí, de lo que se genera ahí y de la consecuencia de nuestra vida cotidiana ahí. Y seguramente ese es el lugar principal de la afectación a lo largo de nuestras vidas. Entonces yo quiero rescatar en el ejercicio que me tocó hacer con mi compañera, que sí hay una conexión cuando tocamos nuestros úteros. Y muchas veces hemos escuchado que la conexión es de corazón a corazón. Y nos hemos olvidado que también hay una conexión de útero a útero. Y lo que rescato de eso es la espontaneidad del abrazo. Porque a pesar que fue un momento, pudo pasar con nuestros ojos cerrados, tanto por nuestra vida, tanto de lo que hemos pasado, que a veces lo vemos como algo tan natural que pudiera pasar hasta desapercibido por lo natural que pareciera que es. Pero el rescate de ese abrazo es una nueva forma de encuentro. Y le agradezco mucho a IPECAR llevarme la experiencia del encuentro desde el útero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un poco incómodo, pero estar en esta situación con el micrófono, pero agradecer principalmente, bueno, toda el día, todo el encuentro, desde el abrazo, también tus palabras y este momento que nos regalaste. Y también quedé como resonando con un poco lo que planteaba Giovanni en la instancia anterior, respecto como a quienes, no sé, por nuestras madres han sufrido mucho durante nuestro embarazo, o de su embarazo, o no sé, por no nos han deseado, o hemos vivido experiencias de exclusión,
Y claro, porque de alguna manera muchas veces como que siento que se idealiza también el rito mismo del parto y que la vida está ruda, ha venido siendo ruda ya por varios siglos de colonialismo y como plantear también esta posibilidad de que sí se puede, ¿no? De que pensaba como cuántas formas tenemos de nacer, que tal vez en el momento en que nacimos o en el momento en que nos alineamos con el cosmos para salir del útero o de la cesárea de nuestras madres, también venimos con un sentir, con un propósito y que muchas veces estas condiciones también nos pueden como impedir encontrarnos con eso que sí somos, como en esto del reencuentro, ¿no? Y que se puede trascender ese dolor, esa angustia, esa rabia, esa pena, esa marginación. No sé, pienso un poco como en la experiencia de los musicales que también reconstruyen este momento del útero, donde la madre, que tenemos otras formas de volver a parir, que tenemos otras formas de volver a nacer, que tenemos otras formas también de crear nosotras. Eso creo que es importante también pensarnos como en este espacio de cuántas formas podemos volver a parir, de qué formas queremos nacer, tener vida y siento que también encontrar esa como historia, esa como memoria de dolor y también encontrar las formas de crear los espacios que nos permitan salir también de este lugar, identificarnos, también vaciarnos de lo que no nos pertenece, ¿no? Y que no es una condena, que estar bien de por vida. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, las personas que han compartido su sentir, ahorita con esto que están diciendo, alguien más, alguien más. Dale, si quieres, continúa y ahorita ya recogemos. Sí, hombre, sí. Dale. Bueno, pues primero agradecer también por empezar, por esta apuesta tan política en este tema que traen. Me parece como de suma importancia. Y quería sumar también como esto de la gestación, el parto y el posparto, la importancia también de algo que no se habla de la pregestación. Que también, pues, y también rescatar eso, o sea, no solo ser mamá de hijos físicos, también ser mamá de proyectos, de ideas, de, no sé, de todo lo que se nos ocurre y todo lo que esta fuerza creativa pueda generar para la humanidad. Entonces, rescatar también como la importancia de este momento previo, que es cuando se está trayendo, se está pensando, como que se tiene el pensamiento, y es la pregestación. Que contrario a lo que se dice como dejar de cuidarse, es al contrario como estar atenta también a cuidarse. O sea, cuáles son, porque como usted dice, como las marcas, yo creo que muchos de esas marcas o traumas, les digo yo, vienen de ese momento, de esos que Claudia llama proyectos sentido, que son esos 9 meses antes, los 9 meses de gestación, esos primeros 3 años de vida, que se van directamente para el inconsciente, de los cuales nosotros no tenemos ni idea, pero ahí están comandando gran parte de nuestras vidas. Entonces también como en un proceso de pregestación uno desde ahí puede empezar a recuperar esas memorias, porque como señalaban ahorita, lo que se despierta precisamente en estos procesos de gestación son memorias. Las memorias de nuestras madres, de nuestras abuelas, porque estamos conectadas y conectados a través de este calorcito, de este vientre. Entonces empezar también como a ser consciente y poder ser responsables o poder ser un poco más dueños de nosotros mismos. Y estoy convencida que ahí se gesta lo que es la identidad de la nueva humanidad y de eso que queremos también y que soñamos como humanidad. Gracias. Bueno, quería resaltar otra cosa.
Y es que también yo hace poco me acabo de formar como dula. También estoy feliz. Y le decía yo a Cami que yo ya no veo sino vientres por todos lados, o sea, la vida todo el tiempo está gestando. Entonces yo veía estos cerros y yo no veo sino vientres hermosos, o sea, la vida todo el tiempo está gestando y está pariendo más vida. La vida siempre pulsa como por salir. Entonces, bueno, como que como que nos pudiéramos conectar también a esto que nos está hablando aquí el gente muy claro. Gracias, Daisy. Olguita. Entonces nos vamos con Olguita, luego Oscar y luego Andrés. Bueno, mi intervención es muy corta y va desde esa posibilidad que toda madre tiene de perder un hijo y a lo cual a mí no nos gusta pensar y a la falta de categoría para nombrar esa pérdida. Cuando uno pierde a su esposo, pues es viuda o viudo. Cuando el hijo pierde a la madre, es huérfano, pero pues pregunto, ¿cómo se llama cuando se pierde, cuando la madre o el padre pierde a un hijo? Entonces no sé qué pasa, que existe ese vacío, pues no sé si es una falla lingüística o es algo más de fondo, pero creo que vale la pena que en este contexto y desde esa conexión se piense en eso. Gracias, Olguita. Oscar. Gracias. Bueno, creo que voy a ser temblando. Sí, temblé mucho en el contacto que tuve con Flavia, porque me reencontré con un momento con mi hija en que no pude estar con ella. La mamá de mi hija tiene 15 años, tenía preeclampsia y le dio preeclampsia. Y fue un compartir, un tejido muy bonito, nos acompañamos mucho con Lina María, que es la madre de mi hija. Cuando nace mi hija, entonces Lina María queda hospitalizada, me entregan a mí y a Sara, y pues con Sara estuve desde los 8 días de nacida hasta 2 meses, cuando tenía 2 meses. A los 2 meses me amenazaron los paramilitares y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional me saca del país, y fueron 8 meses en que no estuve con mi hijo. Siempre me lo he cuestionado, me he cuestionado mucho, le he pedido perdón a mi hijo, porque me cuestiona todavía si valió la pena haberme alejado de ella en ese momento, no haber estado, si ha valido la pena haber priorizado otras cosas. Hemos hablado, nos hemos sentado a tejer mochilas porque ha querido aprender, y tejiendo le he pedido perdón muchas veces. Y ahorita cuando puse mis manos en el vientre de Flavia, sentí muchas mujeres que atraviesan a Flavia, de María Flor, que es su hija, y fue un momento como de pedirle perdón a Sara Milena, y decirle, ahí estoy, pero tengo 8 meses, casi 8 meses que no estuve, y ya no me puedo recuperar. Entonces, creo que por eso todavía estoy en casa. Gracias. Gracias, Oscar. Andrés. Bueno, pues darle gracias a Pamela por permitirme hacer el ejercicio con ella. Pensando en el cuerpo como lo hemos pensado el día de hoy, la posición que quedó en mi mano fue muy incómoda para mí. Y era sencillo correrle un
un espacio y ya iba a quedar, pero no lo hice porque fue la manera en que regresó el recuerdo de mi hija, porque durante el embarazo mi pareja dormía y yo metía la mano debajo de su estómago, y aunque mi brazo se durmiera, yo prefería mantenerlo ahí. Y cuando nació mi hija y se enferma o le pasa cualquier cosa, lo primero que busca es a mí, y lo primero que yo hago es colocar la mano en la cara y ella se tranquiliza. Entonces hay un espacio en el parto, ¿sí? Que es cuando la mujer necesita un apoyo y uno dice, bueno, uno quisiera estar ahí, muchos, pero digamos que en Colombia particularmente no lo dejan, ¿sí? Yo hice todo el proceso para que estuviera en el parto, poder recibir la matriz, hacer todo el tema, y en Colombia no dejan hacer eso, ¿sí? Entonces cuando hablan ustedes ahorita del dolor, de la separación, del distanciamiento que tiene la mujer, el proceso que cumple, el rol que cumple el hombre en ese espacio, uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde lo permiten llegar al hombre en esos espacios? ¿Sí? Tengo la experiencia de un compañero que también está aquí en el IPECAL, y ellos hicieron parto en casa, ¿sí? Yo quería hacer exactamente lo mismo y tener la piscina en la mitad de la casa y que estuviera la partera, la doula, estuvieran todo, pero por una particularidad en la salud de mi pareja, pues no podía, era un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, después de eso, sucede que entender la lógica de la pareja no es la misma para el médico que para el personal de salud o para las familias. Entonces me decían, ¿cómo hiciste para que quiera entrar al parto? ¿Sí? Entonces las mismas familias son las que a veces como que le niegan la posibilidad de la vinculación en ese espectro de la primera parte de la vida de un niño, y que le marca muchísimo, ¿sí? Y lo otro es el posparto y la esperogestación. ¿Sí? Ese proceso de esperogestación que también es tan importante para el niño y que también deja marcas. Pues yo hice la esperogestación de mis 2 hijos. Yo los cargué 9 meses en fular, daba clases, corría con ellos, montaba en bicicleta y todo el tiempo estaban conmigo, pegados al pecho, porque pues efectivamente hay que volver a la realidad y mi pareja tuvo que volver a trabajar e irse, y quién los iba a cuidar, y pues en este ejercicio de pensar un nuevo mundo y de pensar que hay unos cambios, pues yo asumo ese rol, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque todo el tiempo la juzgaron a ella, ¿no? ¿Sí? Entonces es un ejercicio que también hay que pensarlo y ponerlo ahí sobre la mesa de cuál es la mirada que se le está dando a la madre y al proceso de maternar, pero también al proceso de paternar, ¿sí? En alguna ocasión mi hija se enfermó y la llevamos al médico, el pediatra más importante del municipio, que me atendió a mí y atendió a mi pareja cuando nosotros éramos niños, y llegamos allá y él la miraba a ella y le preguntaba, yo le respondía todo, ¿sí? Y al final de la consulta le dice a ella, pero ¿y usted por qué no sabe qué es lo que tiene la niña? Pues, porque la niña está conmigo todo el tiempo, yo soy el que la tengo todo el tiempo, y es un ejercicio de juzgamiento que hay todo el tiempo hacia la mujer y que le quitan un poco el peso al hombre, ¿sí? Y, perdón, pero la semana pasada estaba en una conversación sobre nuevas masculinidades y las mujeres decían como, es que hay que darle al hombre la posibilidad de que lave los platos, de que barra, de que trapee, de que haga. Yo decía, pero ¿en qué momento están pensando en la crianza y en compartir y no en ceder espacios que no tendrían por qué ser porque son compartidos? ¿Sí? Entonces, en este proceso y en este ejercicio de ese nuevo nacimiento, también es pensarse desde qué lugares se están enunciando las mujeres en el compartir el rol y en el permitir que el hombre también ingrese. Obviamente sabemos que hay hombres que no les interesa estar ahí, pero cuando se está, el juzgamiento se hace de qué manera y en qué manera se enuncia ese proceso del posparto para la vinculación con el niño, ¿sí? Porque también un poco lo siento ahorita en la conversación de More y de Claudia, y están pensando en la mujer como sujeto, que es completamente válido, pero ¿dónde queda la vinculación con el niño y con la relación de pareja? Sí, efectivamente muchas relaciones de pareja se fracturan y el niño asume ese duelo que queda ahí, pero ¿y por qué tiene que asumirlo si tendría que realmente es como un poco sanarlo en vez de ahondar en él? Entonces me quedé como con esas cosas en la cabeza sobre el posparto y ese nuevo nacer.
Muchas gracias, Andrés. Casi que con lo que dices podría facilitarse después, así como lo hicimos con los preoctubres, como esas otras conversaciones posibles. Por ejemplo, tu experiencia yo creo que es valiosa y muy interesante también desde lo que has vivido y desde tu mirada. Ahí van saliendo otros hilitos para seguir tejiendo. ¿Alguien? Adelante. Bueno, yo casi no me gusta hablar de estas cosas, pero ahorita por el trabajo que se hizo me conmovió y mi mente retrocedió desde cómo fue mi nacimiento hasta cómo fue el nacimiento de mi primer hijo, que desafortunadamente lo perdió mi esposa y en un hospital. Y me mueve porque las parteras del pueblo me decían, ¿por qué no te la trajiste para acá? En el hospital de por sí matan a los hijos. Y como que mueven muchas cosas, ¿no? Y de ahí cuando pasó esto, me acordé cuando yo llegué a la montaña de Guerrero con los musgos. Se fundó el centro de salud y llegó el médico y yo pensé que era maestro, porque todos los que llegábamos allá éramos maestros. Y él me dijo, no, soy el médico del centro de salud. Y lo invité a comer al restaurante. Y estábamos comiendo cuando de repente llegaron, doctor, urge que vaya al hospital. Y me dice él, ¿me acompaña, maestro? Y nos fuimos. Y tenían a una señora tirada en la sala del hospital. Y me dice, ayúdame a subirla a la cama. Le ayudé y me dice, cuídame la puerta. Y no sé cómo una señora indígena mucha quedó adentro. Y cuando grita la señora y sale llorando, yo no entendía todavía el dialecto. Me asomo y se me va la multitud. Y cuando vi el charco de sangre, pues me espanté y dije, ¿qué hizo? Pues nos van a linchar. Y yo no sabía qué hacer y me dice el doctor, que no pase nadie. Y pues agarré el palo de la escoba y entre me abrían y cerraban la puerta y se vino una lucha campal. Llegaron los policías porque la presidencia estaba a un lado y me dicen, ¿qué pasó, profesor? Y le digo, permíteme, aguántame con la gente. Y llego y que grita el niño. Y la gente se apaciguó. Yo no sabía, era un mundo desconocido para mí. Se apaciguó y le digo al doctor, ¿qué hiciste? Porque veo a la señora y la sangre y yo no sabía que él con una navajita abrió el útero porque no podía salir el niño. Y lo tuvo que salvar y afortunadamente se salvó la señora Musga también. Y pues no sé, yo ahí, por lo que decía Estelita, ¿no? Dice, nunca tener hijos. Yo dije, yo no voy a procrear hijos porque no quiero que una dama sufra lo que yo acabo de ver ahorita, ¿no? Pero dice, Mura, pasan, en mi pueblo dice, pasan los 40 días y otra vez no se olvida esa situación. Y pues muchas mujeres, ¿no? Es un orgullo el ser madre, nuestras madres que nos trajeron al mundo. Y ahorita lo que me mueve y me atrevía a platicar esto fue porque acá con Dani, pues yo casi no la conocía y le dije, ¿somos pareja? Pues sí. Y cuando dice toque, y del miedo, ¿no? De tocar, pero cuando siento sus movimientos adentro, vino a mi mente cómo sería cuando estuve en el vientre de mi madre. Y o sea, voló, ya dejé de pensar lo que estábamos aquí, sino retrocedí a ese momento. ¿Cómo sería cuando salía a este mundo, no? ¿Cuál sería mi primera reacción? Y eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera agregar algo más? Bueno, voy a hablar de distintos roles, pero nos alegramos mucho, me alegro muchísimo de ver organizada esta mesa. Porque yo soy una mujer de otra generación. Entonces, en mi generación, estamos muy preocupados por y bueno, yo soy una nueva militante, como ustedes saben. En aquella época éramos militantes,
pues ahora ya somos sembradoras. Y yo estoy aprendiendo mucho con Mora, porque cuando Mora y sus secuaces empezaron a hablar de todas estas cosas, igual que cuando escucho hablar de las cuestiones de género, ¿no? Yo digo, pero nosotras, mujeres ardientes, pero por causas, ¿no? Vivimos tantas cosas, y no teníamos tanto rollo, ¿no? Eso pensaba en silencio. Y como ustedes saben, yo tengo 67 años. Y estoy aprendiendo muchísimo de la gente joven. Entonces estoy feliz por este momento, porque es un momento histórico, dijo Tiago. Porque creo profundamente en los campos mórficos. Y así como mis hijos fueron paridos, como aprendí a decir ahora, porque antes no decía parido, me parecía tan brutal, entonces sabes cómo estoy habilitada a decir parido porque es como asumir que la propia animalidad de la manera más amorosa, de la manera más significativa desde lo humano. Pero estoy hablando desde una generación que no había puesto tanto el acento en la importancia de la salud reproductiva. Habíamos puesto el acento en la importancia de crear un mundo mejor para nuestros hijos. Y yo no dudo que mis hijos tienen una mejor vida que yo, en muchos sentidos. A mí me resultó muy difícil. Yo trato de ser una mamá no invasiva, lo dirá Mora, pero he tratado siempre de ser una mamá no invasiva y es muy difícil. Por ejemplo, y siempre lo cuento, yo crié a mis hijos bajo el concepto de autonomía. Y mi hija quería a su hija, que es mi nieta, bajo el concepto de apego. Entonces, imagínense para una mujer como yo, de mi generación, donde había que poner mucha fuerza para estar parada en los pies, ¿eh? Como mujer que trabajaba, como mujer. A mí me llamaron, me dijeron de todo, porque era parte de los sindicatos, porque llegaba a las 3 de la mañana de casa, porque fui una mala madre, mala mujer, muchas cosas más. Y de repente me encuentro con mi hija diciéndome así no hay que criar a los hijos, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿y qué habré hecho yo? Entonces, porque yo estoy muy orgullosa de mis hijos, pero parece que no fui una buena madre, porque ni colecho, ni apego. Así quedaron, ¿no? Bueno, conéctense con su deseo y aprendan a construir sus propias vidas de lo que ustedes desean. Me olvidé que había que criarlos. Y eso es el resultado de lo que está pasando ahora. Pero entonces quiero hacer un reconocimiento a toda la gente joven que está acá, que seguramente van a hacer mejor mundo, ¿no?, que nosotros. Le damos el mundo que tuvimos. Creímos en las mujeres que somos, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con mucha rebeldía, porque era nuestra época. Probablemente le faltamos mucho a nuestros hijos, como a lo mejor no fuimos las mejores madres, pero hemos tenido historias como mujeres que ojalá nos escuchen también. Necesitamos escucharnos más intergeneracionalmente, porque a veces escuchamos cosas que digo, bueno, pero nosotros también las vivimos. O sea,
qué pena que se sienta que ahora son algunas mujeres que creen que tienen que salir a defendernos porque antes no pasó nada. Y les juro que pasó. Nos pasó de sentirnos acosadas, que ahora se llama acosada. En aquella época ni lo nombrábamos de vergüenza. Entonces yo me fui de mi casa muy jovencita, en sectores muy populares, y tenía que encontrar trabajo, y seguramente en esa época era joven, potrilla, y seguramente era más atractiva que ahora. Y eso tenía un costo, ¿no? Entonces, sin embargo, no nos deteníamos ahí. Y así hicimos el mundo desde esos lugares de lucha, de pararnos sobre nuestros pies, de ser mujeres trabajadoras, de liberación sexual, de abortos no deseados, pero el costo que tenía esa vida fue hecha desde mujeres que parimos otras vidas. Entonces, yo admiro y respeto a las mujeres jóvenes que dicen que no quieren tener hijos. A mí ni se me ocurrió. Y no se me ocurrió porque yo sentía que tenía que tener hijos, y además los hijos que tuve fueron realmente deseados. Y fue un atrevimiento decidir no tener hijos no deseados. Entonces también fuimos muy juzgadas. Y creo que lo que nos falta es charlar más intergeneracionalmente. Contarnos nuestras historias, contarnos nuestras relaciones con nuestras parejas. Mis pospartos fueron muy difíciles y yo no había hablado de eso con Mona, hasta que muy conmovida pude hablar con Mona y contarle lo que yo pensaba sobre el posparto, sobre todo del primer hijo, que fue muy difícil. Yo no entendía lo que me pasaba, y siempre decía, ¿por qué no nos dicen a las mujeres las cosas que nos pasan? Porque fue muy difícil. Yo creí que no entendía si estaba depresiva, pero además tampoco me escuchaba demasiado. En secreto y hacia adentro. Y hacia afuera había que trabajar y acá no pasó nada, ¿no? Mientras estaba pasando. Pero eso lo tenemos que contar, no para victimizarnos, sino para poner en valor las nuevas generaciones y su valentía por hacer lo que hacen, pero nosotras somos las madres, o sea, somos parte de eso. No hubo un quiebre intergeneracional. Yo creo que la fortaleza que tienen estas mujeres hoy también tiene que ver con los errores que nosotros cometimos, pero con la fortaleza que tuvimos también para enfrentar en nuestra vida. Entonces, jamás se me hubiera ocurrido en un espacio como este invitar a dulas y a mujeres que atienden partos, porque a mí se me ocurría que eso era importante. Y lo quiero decir, porque me parece que estas mujeres jóvenes, que de donde están luchando porque la vida sea mejor como nosotros lo hicimos, desde donde pudimos. Pero muchas de nosotras trabajamos desde los espacios, desde las comunidades de base, y nos pasó de todo también, ¿no? Porque en definitiva es luchar por una vida más justa, con derechos, con amor, sobre todo con amor. Y eso creo que es muy importante. Yo siento que hay una lucha, y no hay miedo a decir luchamos por un mundo más justo con amor. Antes no era tan. Era justicia social y se terminó. Ahora es justicia social con amor, prácticas distintas. Entonces yo, por supuesto que estoy muy orgullosa de mi hija. Cuando me contó que iba a ser, bueno, cada vez que mi hija me cuenta algo, me dice, ¿estás sentada? Inspiro, ni sabía que se llamaba terapia de encuentro, pero yo inspiro. Cuando voy llegando a los 80.000, entonces ya podemos conversar, ¿no? Entonces, en una de esas veces,
así fue la primera noticia que estaba embarazada. Yo no entendía mucho, pero que bueno, iba a ser abuela. Y así fueron sucediendo varias cosas, pero la anécdota que les quiero contar, yo soy antropóloga médica, antibiomedicina y todas esas cosas. Entonces, en uno de esos viajes que regreso me dice mi hija, Mora, tenemos algo que contarte con el padre, que no es su pareja, pero que es el padre, pero estas cosas que a uno le cuesta un poco entender. Entonces son familia, pero no son pareja. Bueno, está bien, está todo bien, ¿no? Entonces me dicen, tenemos algo que contarte, Eva va a nacer, ya sabíamos que iba a ser Eva, va a nacer en casa. Yo miré así con cara de nada y dije, ¿no? Dije, qué bien, ¿no? Qué bien, eso fue mi respuesta, qué bien, ajá, qué bien. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer con esta chica? Porque además es esta chica que me dice, ¿qué hace cada cosa? Porque siempre se la pasa haciendo cosas raras. Así como, entonces, ¿qué hago con esta chica? ¿Qué hago para no invadir? Entonces, muchas de nosotras como mamá vivimos pensando cómo no invadir. Y nos termina invadiendo el no invadir. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no puedo invadir, pero ¿qué le digo? Entonces se me ocurre decirle, ya lo había resuelto yo. Entonces le digo, Mora, me parece fantástico que vayas en tu casa, me parece genial. Pero ¿sabéis qué? Hay ambulancias que uno puede contratar y ponerlas en la puerta por cualquier cosa. No digo que vaya a pasar nada, tranquila, va a ser un parto bárbaro, no sé qué, pero... Y entonces Mora me miró con cara de compasión, largó la carcajada y me dijo, bueno, creo que tenés que estudiar antropología médica de nuevo. Entonces todo esto lo digo con mucho amor a Mora, por supuesto, y su atrevimiento. Ella es una mujer muy atrevida. Cuando tiene convicciones, pasa por sobre la madre. Pero seguramente yo lo aprendí también de mi mamá y lo pude, lo resignificar muy bien. Pero también en la voz de Mora a todas ustedes jóvenes, atrevidas, que hacen cosas, que nos superan, que no les importa nuestra opinión, hay que decirlo también. Y que cuando les importa es para decirnos que hicimos todo mal. Pero también para poder recibir con mucho amor toda nuestra lucha, dicha explícita o no, explícitamente o no, por la práctica lo demuestra. Entonces, eso quería decir, me felicito y felicito al equipo que también recibió de buena manera esta propuesta en un proyecto ético-político como este, donde siempre hablamos de los movimientos sociales y demás, de repente traer a tres particulares mujeres que hablan de la política del nacer. Eso no estaba en nuestra generación probablemente, por lo menos no en la parte de mi generación que a mí me tocó vivir. Yo fui acunada con el rezo de la justicia social y a eso me dediqué el resto de la vida. Pero sí recibí una vez una frase de Mora que me dijo, bueno, si yo puedo hacer esto y puedo hablar de mi maternidad como hablo, es porque he sido hija también, algo debes haber hecho bien, porque yo puedo estar diciendo eso. Entonces, eso quería decir que ahora sé, porque he pasado por todo, por rituales para recuperar mi lado femenino, un montón de cosas que yo no entendía. Tampoco quiere decir que las entienda, voy a entender, entonces voy a ir despacito, transitando con la vida de mi nieta y la vida de mi hija y aprendiendo poquito a poco a historizarme como mujer en este tiempo con las mujeres de mi familia, con mi hija, con mi nuera, con mis nietos.
es un gran trabajo también para nosotros. Y eso es lo que le quiero decir a las mujeres jóvenes. También es un trabajo para nosotros seguir siendo mamás. Y mucho más si somos mamás comprometidas con un proyecto ético-político como este. Y como muchos otros, sigo sin tener tiempo para mis nietos como no tenía tiempo para mis hijos. Mi nieta dice, cuando pasa por un parque un día con un conductor taxista, le dice, ¿y vos venís acá al parque con tu abuela? No, mi nona siempre trabaja, así que vengo con mi papá, porque mi nona siempre está trabajando. Esa fue mi generación. Pero creo que hemos creado condiciones para que ustedes tengan unas luchas mejores por todas nosotras y por todas las que van a venir. Así que muchas gracias a Mora, a Claudia y a todas las mujeres jóvenes, valientes, luchadoras que están en este grupo, y todas las de juventud acumulada, que las vamos a seguir sosteniendo, soportando, en el sentido no de soportarlas mal, sino de así como el tronco del árbol que sigue esperando que haya muchas ramas para que vengan muchos pájaros, para que vengan muchas abejas y haya mucha polinización y mucha germinación de muchas semillas que necesitan de esta fuerza joven como alguna vez se necesitó de la nuestra. Así que muchísimas gracias, Mora, muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los que están acá haciendo cosas distintas, pero por el mismo proyecto. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Dime. A Claudia para cerrar. Sí, la idea es entonces como ya ir cerrando esta parte, muy interesante, gracias a quienes pues todavía siguen en conexión escuchando estas palabras tan sintientes también que han circulado hoy. Quisiéramos saber si, Claudia, tú quieres como decir algo con lo cual hayas resonado a partir de todo lo dicho en este momento. Hola, sí, claro que sí. No pude ver el ejercicio porque se cayó el internet, pero bueno. Me sorprendí de lo que generó el ejercicio, ¿no? Que inmediatamente activó un montón de memorias y eso es como, digamos, cuando uno empieza a trabajar con esto, se empieza a dar cuenta que eso son cosas que a veces uno, en el trabajo que uno hace comunitario o social, todas las personas que están ahí alrededor llevan por dentro esos dolores y esos duelos sin resolver. Pero que a veces de eso no se trata en esos espacios. Y quisiera pues compartir con ustedes algo que me dijo un abuelo de la Sierra Nevada acá en Colombia y que, digamos, cada día yo veo más como la dimensión política de esto que es trabajar, acompañar mujeres gestantes y familias gestantes. Y es que él dijo, no, Claudia, lo que pasa es que el problema es la menstruación. Ustedes tienen que cuidar la menstruación porque la menstruación es la semilla y la flor de la humanidad. Y cuando las mujeres están enfermas físicamente, que tienen ovarios poliquísticos, que tienen miomas, que tienen dolores en la menstruación, todo lo que tienen, eso que está pasando ahí es lo que le está pasando a la tierra. Y es lo que después va a vivir esos nuevos seres que nazcan. Entonces nosotros a veces pensamos que la dimensión política está en un lugar que está muy alejado, pero muchas veces esa dimensión política duermes con ella. Al lado tuyo está tu mujer, están tus hijos en los cuartos siguientes, está tu mamá, toda la gente. Y es ahí en ese lugar de lo micrológico donde nace esa necesidad del abrazo y esa forma de empezar a pensar de otra manera qué es lo que estamos haciendo acá en la existencia. Y lo primero y más básico es cómo nos gestamos y cómo nacemos. Entonces, quiero dejar esa palabra ahí porque creo que está surgiendo en IPECAL esto, pero creo que apenas se empezó a dimensionar.
¿sí? Apenas está empezando a dimensionar lo que significa que podamos pensar qué es lo que significa nacer. Hay una definición de nacer que me gusta mucho, que dice que nacer es tomar el mundo. Y ese tomar el mundo es con toda, ¿no? Con todo lo que venga, doloroso o bello. Y pues aquí estamos en eso, y esa forma en que nacimos nos ha marcado la vida, pero aún todavía necesitamos poder digerir, reflexionar qué es lo que significa eso en nuestro presente. Cómo eso hace parte de la afectación estructurante que hemos encontrado como investigadores y que a veces en el trabajo que hacemos no llegamos hasta ese momento, pero que nos quedamos, digamos, en unos hechos que son de otras etapas de la vida, pero que si uno siguiera en esa ruta, empezaría a encontrar los vínculos que eso tiene con nuestras redes familiares y con nuestra vida propia. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad, gracias a Mora, que también tuvo esta inspiración para hacer generar esta mesa también, y al IPECAL por abrirse a este tema que, bueno, dije tema, pero a esta nueva comprensión de qué es lo que estamos haciendo acá en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, muchas gracias a Mora, esto que se generó aquí ha sido muy hermoso. Yo tendría en realidad 1000 cosas para decir, pero como la intención es que también podamos escuchar ahorita a Andrea, a Olga con lo que nos trae, que yo siento que también puede conectarse de muchas maneras con lo que estamos leyendo. Solo quería retomar algo que también Claudia dijo hace un momento, y es que nacer puede ser el inicio de una revolución, pero también pensar en esas memorias uterinas, pensar en todo eso que está allí, no solo en mi propia vida, sino en mi útero, pero también en el útero de nuestras madres, en quiénes son nuestros padres, todo esto que se ha dicho, pues permite pensar nuestro mundo, nuestros proyectos ético-políticos. Es muy lindo, no sé, justamente estaba pensando hasta en las autobiografías, porque a veces creemos que reconstruir eso que nos pasa y cómo nos resuena en el cuerpo, en el campo emocional, es solamente desde que nacemos, pero pareciera que va mucho antes. O sea, como que yo soy con mi madre también, no soy lo que soy de gratis o por lo que ha pasado desde que comienzo a racionalizar el mundo, como tú lo decías en el texto, sino como también esas memorias uterinas que se conectan y que queremos que se sigan conectando, porque la invitación que también ustedes hacen y que la maestra hace me parece muy valioso. Siento que es una deuda conversar con nuestras ancestras en todos los sentidos, con quienes siguen aquí con nosotras, pero también con otras que no están, pero que sus memorias siguen vivas en sus hijas, en sus nietas, en las mujeres que estamos aquí. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Gracias a las personas que también estuvieron conectadas. Nos disculpamos porque hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero bueno, yo creo que pudieron escuchar como múltiples palabras para seguir resonando desde el abrazo. En un rato nos encontramos en una nueva conversación, yo creo que en unos 15, 20 minutos aproximadamente, y nos vemos en un rato. Muchas gracias.